Bueno, entonces, ¿cómo están? Este es el taller 1, los grupos son los que les envié ahí, solamente la corrección que acabamos de hacer, pero el resto así quedaron. Alguien me escribió que no se pudo contactar con los compañeros del grupo, pero no están acá, que no se contactó con nadie. O sea, que la retirar. ¿Cómo es su nombre? Alejandro. Hágase con ellos usted. Entonces Alejandro queda con Julián Sandoval y con Dani Quintero. ¿Usted es Alejandro? Bello. Bello. Listo. Entonces quedaron los 4. Pues bueno, el taller lo tienen que entregar el 5 de marzo. Tienen hasta la medianoche para entregarlo. Me lo van a enviar al correo con, ¿cómo era? Taller 1. O sea, el título del taller y el título del correo que sea... no, no tengo acá. Algo que está por acá. Taller 1 y los apellidos. Sí. ¿No será que pueden dar clases el domingo? Estamos en Santiago. Bueno, listo. Domingo 6. Bueno, acá no lo noté, pero la idea es que eso, que lo pongan taller 1 y los apellidos de ustedes, para yo saber pues, qué es de la clase y luego no perderlo. Son 3 puntos. El primer punto es que hagan un mapa mental o una infografía explicando las propiedades de los estimadores, como para que ustedes hagan un recorderis de econometría básica. Ese vale solamente 0.5, entonces ese es regalado. Luego, econometría básica con mate. Entonces, va a cerrar un poquito la puerta. Ni un kit. Gracias. Como por ahí, por ahí. No tanto por el COVID, pero eso por ahí. Gracias. Entonces, el segundo punto, econometría básica con mata, vale 2.5. Y lo que tienen que hacer es, acá yo les subí unas bases de datos, aquí mismo están 3 bases de datos, si no estoy mal. También son bases de datos de las de Woodbridge. Y tienen que hacer varios cálculos con esas. Entonces hacer una transformación, una interacción, y la regresión en mata y mostrar los resultados. Para hacer la interacción, creo que yo les comenté, pero se hace de esta forma. Entonces x1, los punticos, el asterisco y x2. Estos tienen que ser vectores, ¿no? Luego comentar por qué los regresores son relevantes intuitivamente para explicar la variable dependiente. Entonces la idea no es como que cojan variables al azar, sino que tenga más o menos sentido lo que están haciendo. Que interpreten la variable, el logaritmo, la binaria y la interacción. Entonces las 3 que sacaron de acá arriba, la interacción, sí, acá está. Propongo una variable logaritmo, una variable binaria y la interacción. Entonces, que las comenten, que hagan interpretación. Eso fue lo que vimos al final de la monitoría pasada, y pues es de econometría básica. Y está mismo acá, es otro taller. Bueno, se los voy a corregir, pero esto no va acá, solamente hagan estas dos y se los va a corregir, se los mando esta tarde, pero acá lo que tenía que hacer era mostrarlo en una tablita bacana, mostrar los resultados. Hablar de significancia estadística y todo eso, pues lo normal, en las interpretaciones. Esto es como el taller. Y el tercer punto son problemas de mínimos cuadrados ordinarios, vale 2 sobre 5. Y tienen que tomar como base el ejemplo o de consistencia que vamos a hacer hoy, o insesgamiento de la monitoría pasada, o cosas que a ustedes se les ocurran que pueden presentar, que pueden causar problemas en mínimos cuadrados ordinarios. Escogen uno de esos y hacen una, bueno, primero lo mencionan, por ejemplo, variable emitida. Entonces, variable emitida tiene tal y tal consecuencia.
Luego, escogen una de las condiciones y crean un loop para mostrar qué ocurre con los estimadores. Entonces, ya hay dos formas en las que pueden crear el loop. La primera es, por ejemplo, haciendo solamente repeticiones, que fue la que usamos para hacer el sesgamiento, o consistencia, vamos a agregar cada vez más datos. Ahí también puede ser creativo, no es como que solamente hay tres buenas opciones, sino, no sé, por ejemplo, una que se me ocurre es variable emitida, y entonces explicar si hay variable emitida, ahí ya solo hay tres, si hay correlacionada, si la variable emitida está correlacionada con Y y con X, o solamente con Y, o solamente con X. Pueden escoger uno de esos tres casos, explican qué ocurre, explican por ejemplo la dirección del sesgo, y lo muestran pues con un loop. Y vamos a hacer una gráfica. La gráfica también es como de creatividad, de como qué gráfica se nos ocurre para mostrarlo. Entonces, ese es el primer taller. Ahora, para empezar con la monitoría, acá en archivos de subir, donde dice monitoría 3, consistencia, matriz M y matriz P. ¿Ustedes ya vieron esas matrices? Entonces es hacer un ejercicio solamente, o sea, lo que vieron en clase, pues ver acá cómo funciona, no es nada raro. Entonces son esta carpeta, estos dos archivos. Inicialmente solo vamos a utilizar el do file. ¿Listo? Entonces, consistencia. Entonces, no sé si alguien tenga por ahí presente más o menos qué es consistencia, para que participen. No, nadie quiere. Bueno, consistencia, en palabras generales, es, bueno, en términos de matemáticas, consistencia es cuando se le saca el prim al estimador y eso nos da el parámetro poblacional. Como hacia habladito, es que a medida que aumentan los datos, nuestro estimador se acerca cada vez más al parámetro poblacional. Entonces, como para explicarles qué es lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer con el loop que ven ahí abajito es, vamos a tomar, o sea, vamos a crear como un modelo, vamos a inventarnos un modelo generador de datos y vamos a hacer la regresión cada vez agregándole más datos. Entonces, lo que ven en la primera parte, que es este de acá, este va a ser como el mundo poblacional, y aquí vamos a hacer como muestras, por decirlo así, cada vez, pero cada vez vamos a hacer una muestra más grande. Entonces, primero, pues en el mundo, digamos, en el mundo poblacional vamos a tener 10.000 datos. Lo que vamos a hacer es ir agregando primero 5 datos, luego 15, luego 25, luego, o sea, vamos a empezar desde el dato 5 y le vamos a agregar de a 10. Entonces vamos a hacer, al final no sé cuántas dan, pero vamos a hacer como muchos muestreos, hacemos la regresión y otra vez, volvemos a muestrear la regresión otra vez. Y vamos a ir guardando el valor de beta 1. Entonces, ahora sí para explicarles paso por paso. Pero esa es la idea. Entonces vamos a ver qué ocurre. ¿Qué ocurre con el beta cuando va aumentando el tamaño de la muestra? La muestra cada vez pues, siempre va a ser diferente, pero vamos a ir aumentándole el tamaño. Entonces vamos a llegar a un punto en el que la muestra van a ser los 10.000 datos. Ver, no sé, si el beta va a ser igualito cuando teníamos 100 datos a cuando teníamos, cuando tenemos, no sé, no los 10.000, sino 9.000, por decir algo. Pues la idea o la intuición de consistencia es que no, entre más datos, mi estimador cada vez se va a acercar más al parámetro poblacional. Entonces cada vez va a ser como, si el parámetro poblacional en este caso es 0.5, que es este de acá, que es el que estamos como inventándonos, pues no sé, cada vez va a ser más, no sé, por decir algo, primero con 100 datos nos va a dar 0.45, con 5.000 datos 0.49, y con 9.999 datos nos va a dar 0.49999, o bueno, o 0.50000 y por allá algún número. Entonces esa es la intuición. Para empezar, entonces vamos a eliminar todos los datos que teníamos antes, por si hay algo creado. Vamos a crear, lo que les decía, vamos a crear el modelo, ¿cómo es el modelo? Se me olvidó, el coso generador de datos, o sea, el mundo poblacional pues, que nos estamos inventando. Entonces vamos a crear 10.000 observaciones, entonces le ponemos setObs 10.000, vamos a crear la variable beta 1 y la variable n, porque en la variable n vamos a ir guardando como las repeticiones que hagamos y pues con cuántos datos se está haciendo cada regresión. Y vamos a crear el X poblacional que va a venir de una uniforme 0 y 5, el epsilon que viene de una normal 0 y 1, que como les había dicho por ahora no vamos a ver qué pasa cuando se viola ese supuesto, y el Y poblacional que depende del X poblacional y depende 0.5, o sea, es como la relación
es el beta poblacional, el 0.5, y de epsilon. Y listo. Entonces ahora sí, para explicarles como paso por paso el grupo. Con QUI, lo que les había dicho, es para que no nos muestre como cada repetición, sino que lo haga él sin mostrarnos, como para que, si no nos saldría por acá un reguero de cálculos. Entonces no, para que lo haga como en silencio, que es la abreviación de quiet. Y le vamos a decir, con el comando for values, empiece desde i igual a 5 y le va agregando de a 10. Entonces va a ir 5, 15, 25, 35 y ahí va a ir aumentando, hasta llegar a 10.000. No sé si llega a 10.000 o antecitos, pero esa es la intuición. La intuición es que cada vez vamos a coger más datos. Ahora, igual que antes, no queremos que nos coja siempre los primeros, como lo vamos a hacer en Mata, y con este comando de Mata le estamos diciendo, cógeme desde el dato 1 hasta el dato i, pues siempre nos va a coger en ese orden que lo creamos antes. Entonces, para que nos coja siempre una versión diferente de los datos, o si no nos cogería, si estamos, no sé, nosotros somos la población, entonces cojo primero el primer dato, soy yo, luego el segundo dato, el tercer dato, entonces nos cogeríamos como en orden, para que en cada repetición nos coja, no sé, 1, 2, 3, 4, 5, para que en cada repetición nos coja diferentes datos, vamos a crear esta variable que es random, que viene de un uniforme 0 y 1, puede venir de cualquier distribución, pero la idea es que vamos a crear la variable y vamos a organizar todos los datos conforme a esa variable. Creo que los organiza de menor a mayor. Entonces, como esta variable la creamos siempre se van a organizar los datos de una forma diferente. Eso fue igual con lo que hicimos en insertamiento. Entonces, esta es la forma para siempre que hagamos una muestra, pues que nos coja diferentes datos. Luego, en Mata, pues igual que antes le vamos a decir, vaya a ser la variable que se llama x poblacional, cójame del dato 1 hasta el dato i, que el dato i pues nos lo vaya dando de acá, igual y, vaya y coja el y poblacional, y hágame la regresión. La regresión, ¿cómo la vamos a hacer? Pues igual a como lo habíamos visto creo que en este escalamiento lo hicimos también así, que esta es la fórmula pues, de matrices del beta, que es la inversa de esto por de esto, de x transpuesta por x transpuesta por y, ¿cierto? Y esta parte de acá abajo es para sacar ese valor y guardarlo en beta1 store y en n. Entonces, en beta1 store le vamos a decir que coja el coeficiente, el primer coeficiente, que esto todavía no les he explicado como más allá, pero si se los había mencionado, nosotros podemos coger, hacemos la regresión en Mata y podemos coger todo lo que queramos. Entonces podemos coger o el estimador, o podemos coger la regresión estándar, o podemos coger el n, o podemos coger lo que sea. Entonces la forma de coger el coeficiente es esta. Ya más adelante les explico cómo hacemos para extraer otro tipo de cosas. Hay una demostración que es para la varianza. Entonces ahí también, antes de ese taller, les muestro cómo se hace para sacar los demás coeficientes. Los coeficientes o los demás valores. Pues. La forma de por ahora sacar el beta 1 es de esta, entonces le vamos a poner nombre beta 1, luego lo pasamos a una variable local, y luego la variable local lo vamos a ir guardando en beta 1 store. ¿Y en qué puestos? En el puesto i. Entonces si nos imaginamos los resultados que vamos a tener, no sé, en la primera, por ejemplo, en i igual a 1 no vamos a tener nada, porque vamos a empezar desde 5. Entonces en i igual a 2 tampoco, entonces en i igual a 5 sí vamos a tener algo. Luego, en i igual a 15 vamos a tener un valor. En i igual a 16 no vamos a tener nada porque no estamos haciendo esa repetición. Entonces vamos a tener al final una variable que son puros missing values de las repeticiones que no estamos haciendo y el estimador de beta 1. Igual con el n. Entonces en n le estamos diciendo, en la casilla i de la variable n, guárdeme pues el i de acá. ¿Cierto? Entonces corramos esta parte. Y aquí abajito lo que les decía, está cargando. Y con rows para que nos muestre los datos. Entonces, lo que les decía, pues vamos a tener un montón de missing values. Y este es como, no sé, la repetición número tal me dio esto. Si yo, por ejemplo, acá le pongo sort n, va a organizar el n de menor a mayor y me va a mostrar las repeticiones. Entonces aquí lo organizó 5, luego 10, 15, 20. Y si se dan cuenta, acá bajamos hasta aquí ya dejaron de aparecer los datos porque estos ya son repeticiones mayores a 10.000. Y ya, acá. Entonces, hasta N10.000 lo hizo. Si se dan cuenta, de N10.000 nos dio pues, prácticamente el 5. Igual, cada vez se va acercando.
Ahora, la idea es, si se dan cuenta, a medida que aumenta esto, pues va haciendo como más exacto el estimador. La idea es pues ver eso con la gráfica. Entonces, con esta gráfica. Entonces, esta es la forma de ver consistencia utilizando Mata. Como, no sé, tengo yo la sensación de que la intención de la monitoría es como convencerlos o darles una forma gráfica de cómo funciona consistencia o una propiedad de consistencia de los estimadores. Y que es que cuando se cumplen, pues obviamente todos los supuestos, cuando no se viola ningún supuesto, pues a medida que nos va a aumentar el n, perdón, la estimación del beta se va a acercar al parámetro poblacional. El parámetro poblacional era 0.5, entonces si se dan cuenta, como que aquí no era tan claro, acá el parámetro nos dio 0.1 algo así, por acá 0.7 casi, pero ya, en las últimas, cuando ya hay muchos datos, nos vamos a ir acercando al parámetro real. Entonces, por eso es importante tener una muestra grande y todo eso, porque entre más grande es la muestra, es más acercado a nuestra estimación. Entonces, esa era la idea de consistencia. Entonces, para el taller, pues la idea es simplemente que modifiquen o consistencia o la otra, o que se inventen una nueva. Por ejemplo, error en la medición de las variables, también lo pueden hacer. Que es pues acá crear las variables reales. Luego crean una variable, pues que sería como un muestreo, pero entonces la crean mal a propósito. Entonces están diciendo, no sé, estoy suponiendo que son salarios, y entonces creo la variable salario, pero como son esas encuestas del Estado, por ejemplo, en las encuestas del Estado que le preguntan a la gente ¿cuánto se gana usted? Pues la gente tiende a poner que se gana menos, pensando en que de pronto le dan un subsidio o algo así. Entonces, podrían bajar a propósito como todos los datos, se inventarán de alguna forma ustedes para que los datos sean, no sé, exagerando la mitad del dato real. Entonces, ahí hay un error de medición en Y, si la variable interesa el salario, entonces es un error de medición en Y, y aquí muestran, entonces, ¿qué pasa cuando hay errores de medición en Y? Eso también lo ven en clase, pues a mano. La idea es que aquí lo hagan así. Si no han visto eso todavía, pues se inventan otra, pero esa es la intención, como que traten de demostrar de esta forma algunos de los problemas que pueden ocurrir. Entonces, listo, hasta ahí va esa parte. No sé si alguien tenga alguna duda, o todo bien. ¿Está bien? Listo, entonces ahora la segunda parte va a ser para hablar de las matrices M y P. Cuando yo lo vi en clase, yo quedé muy confundido, pero esta explicación de acá es como más útil. Es como otra versión de, no sé, de la definición de la matriz aniquiladora y la matriz de proyección, que de pronto sirve para aclarar bien la intuición. La idea de estas matrices es como ayudar en demostraciones. La demostración de teorema de Frisch o Lowell lo hacen con estas matrices, esas lo hacen en clase, de pronto ya lo vieron. Luego también, esto lo hice a María en clase, que también sirve para poner teorema a través de estas matrices. También sirve para transformar una regresión múltiple en una regresión simple. Entonces, ¿cómo es? Si ya lo vieron en clase, lo que les digo va a tener sentido. Lo que van a hacer es, no sé, tienen y, x1 y x2. Entonces, hacen la regresión de x1 en x2, luego la regresión de y en x2, y lo que están haciendo es eliminar el efecto de x1 y x2, de x1, perdón, de x2 en x1. No tengo un marcador, pero el punto es eliminar el efecto de, por ejemplo, la variable x2 en x1 y obtienen los residuos. Entonces, esos residuos es la variable x1 sin el efecto de x2 o con y, igualito. Entonces, hacen la regresión de y en x2, obtienen los residuos, y esos residuos, en otras palabras, es el efecto de y después de haber eliminado el efecto de x2. Entonces, creo que lo dicen así en clase, van a obtener a la variable x1 y la variable y limpia del efecto de x2. Y ya hacen la regresión de esas variables limpias y ya les da el beta. Si se dan cuenta, esta es una regresión simple, porque simplemente usaron y x1, pero la versión de y y la versión de x1 limpia el efecto de x2. Entonces, bueno, eso era por si lo habían visto en clase, como para recordarlo, y para acá ya lo vamos a hacer con calma. Entonces, las matrices M y la matriz P, la M es la matriz aniquiladora, que le dicen en clase, y la matriz P es la matriz proyección, son usadas para correr modelos de regresión múltiple y transformar en regresión simple, o también para hacer algunas demostraciones, como la de Frisch o Lowell. La matriz proyección de x1
esta matriz de acá, o sea, es este cálculo, entonces x1 por la transpuesta x1 por x1, a la menos 1, eso, bueno, la inversa, perdón, y por x1 transpuesta. ¿Y qué hace esta matriz de proyección? Proyecta x sobre, bueno, digamos, quitámosle x, ¿claro? Digamos y sobre x1, entonces, si yo paso, digamos que es un filtro, entonces si yo paso y por x1, me va a dar la versión de y que es explicada por x1, o la versión de y que está dentro de x1. Ahora, la matriz aniquiladora es todo lo contrario, la matriz, pues, y en construcción es todo lo contrario, es la idéntica menos la proyección. Entonces, cuando yo paso, por ejemplo, paso y sobre la aniquiladora, lo que me va a quedar, o sea, paso por ese filtro, por decirlo así, lo que me va a quedar es la versión de y que no estaba en x, luego pues en la matriz aniquiladora de x. ¿Cierto? Para hacer como ejemplos de eso, vamos a utilizar esta base de datos que se llama base limpia. Entonces la voy a ir abriendo. De eso se van a hacer como varios ejemplos para que quede bien claro. Entonces esta es la base que se llama base limpia. ¿Ya? ¿Cierto? Tenemos estas variables. Para poder usar estos mata tenemos que eliminar los missing values. Entonces ponemos esta partecita de acá. Está. Entonces, si vamos a eliminar los missing values, listo. Entonces, bueno, esto es para eliminar los missing values. Este rayito es para decir el O. Entonces, si la variable mh es missing value, o si la otra, o si la otra, o si la otra, como para no escribir una bajo la otra. Y esto del global de acá es una forma, si ustedes tienen, no sé, están haciendo el proyecto y tienen como 20 regresores, pues para no hacer la regresión de y en los 20 regresores y escribirlo a mano, con global es como crear un grupo de variables. Entonces le vamos a poner varlist a ese grupo de variables. Y si le pongo sprite, el símbolo de plata y varlist, nos va a sacar las estadísticas descriptivas, nos va a escribir las variables de estas que agregamos en el grupo, ¿cierto? Luego hacemos esto para eliminar los missing values. Pues simplemente se va a obtener el beta, como lo habíamos hecho antes, creamos la constante, llevamos a mata pues, las variables que están en stata. Acá nos muestra la matriz X, perdón. Entonces aquí está la matriz X con todas las, esta es la constante y pues las demás variables que teníamos. Con Y hacemos igual, entonces nuestra variable de interés va a ser el logaritmo de peso de los bebés al nacer. Esta es la misma variable que usamos la vez pasada, que era el peso de los bebés al nacer. Entonces si la mamá fumaba si la mamá fumaba y afectaba el peso de los bebés al nacer. Esto fue lo que ya habíamos hecho, entonces vamos a obtener el beta gorro. ¿Cierto? Estas son las estimaciones, habría que ver cuál es cuál, creo que esta es la constante, habría que ver cuál es cuál. Y para calcular el n nos da esto, entonces nos da que en la matriz X, que son los regresores, tenemos 1729 datos. Ahora, una de las utilidades de la matriz de proyección es para hallar los valores predichos de Y, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la intuición? La intuición es que vamos a crear la matriz proyección de X y luego vamos a pasar, con varias formas.
les iba a hablar de la forma 2. Vamos a pasar Y, veamos la matriz de proyección X de X como el mundo de las X y como el filtro del mundo de las X. Entonces, nosotros sabemos que Y está explicado por muchas variables. Cuando yo paso Y por el mundo de las X, por la matriz proyección X, entonces lo paso por el filtro, lo que me va a dar es la versión de Y que esa matriz de proyección X, o sea, esas X, explican Y. Creo que me reí diciendo eso. Vamos a pasar Y por la matriz de proyección, pero la matriz de proyección es creada a partir de X. Entonces, si tenemos X1, X2, X3, o si tenemos, no sé, una matriz de unos X, la matriz 1, entonces es X1 y X2, y la matriz 2 es X3 y X4. La matriz de proyección de la matriz 1 está creando el mundo de las variables X1 y X2. O sea, esto lo digo para que vean que no tienen que ser vectores, pueden ser matrices. Lástima que no traje eso, pero... Sí. ¿Tiene? Gracias. Entonces la matriz de proyección P, como para ponérselo en palabras, sería la PX1. Esta variable, y tenemos como hablé, X1 para ver que estas son matrices, y dentro de X1, la matriz X1 tenemos las variables X1 y X2, ¿cierto? Y tenemos la matriz X2 y acá tenemos X3 y X4. Entonces, estas dos son matrices construidas a partir de estos vectores, ¿cierto? La matriz de proyección de X1 es una matriz de proyección que creamos a partir de esto. La fórmula pues es la que les tenía allá arriba. Ahora, cuando nosotros pasamos Y por esta matriz de proyección, X1 nos va a dar un Y que es explicado, o sea, nos va a dar la versión de Y que está explicado por X1. Entonces, era lo que decía ahorita, es un Y limpio del efecto de estas variables. Bueno, cuando obtenemos los residuos. Entonces, ya hablando en términos de regresiones. Entonces, ese Y es un Y limpio del efecto de este. O sea que si hacemos la regresión de Y en estas dos variables, ahí ya no tenemos problema de variable omitida, porque este efecto ya lo habíamos eliminado anteriormente. Entonces, suponiendo que solo tenemos estas tres variables, y estamos hablando del teorema de Frisch-Vogel, lo que nos dice el teorema es, aunque ahí ya estaríamos hablando de la matriz aniquiladora, que es la M, es la P, digamos, de X1, no, perdón, y menos esta. Entonces, lo del teorema de Frisch-Vogel, que ahorita hacemos el ejercicio, es, vamos a pasar, vamos a pasar Y a través de esta matriz para quedarnos el efecto de Y, o sea, aquí nos quedamos con la versión de Y limpia de X1. Y luego vamos a pasar X2 porque X2 estará siempre de alguna forma correlacionada con estas dos variables. Bueno, estamos diciendo que solo es X3. Entonces X3 pues está correlacionado con estas dos. Entonces, si hacemos la regresión de X3 en X1 y X2, o lo que es lo mismo, pasar la variable X3 por la matriz aniquiladora, nos vamos a quedar con la versión de X3 limpia de X1. Entonces, cuando hacemos la regresión de esto y esto, que en palabras de regresión, estos serían los residuos de la regresión de Y en la matriz X1, y estos serían los residuos de la matriz, de la variable, perdón, X3 en X1 y X2, pues que esto es, habíamos dicho que es la matriz X1. Entonces, hacemos estas dos regresiones, nos quedamos con los residuos. Esta es la versión, estos residuos son la versión de Y limpia de X1, de la matriz X1. Esta es la versión de la variable 3 limpia de X1. Entonces podemos hacer esta regresión de este en este y nos va a dar un buen resultado. Ahí ya no tenemos problema de variable emitida. La versión de matemáticas de todo esto son las matrices aniquiladoras y la matriz de proyección. Bueno, pues esa es la intuición. Entonces, ahora sí, para hacer lo que les estaba mostrando acá. Para hallar las predicciones de Y, bueno, yo les estaba hablando más que toda esta parte, que eran los residuos de X2
lo hallamos con la matriz M, pasándola por Y. Y ahora sí, hablando de la matriz proyección, lo podemos calcular. Bueno, una de las utilidades de la matriz proyección es calcular los valores predichos, que es esta forma de acá. Entonces pasamos Y por el mundo de las X, suponiendo que este P son todas las X, o sea, no solamente X1, sino, o sea, no solamente la matriz X1 que está incompleta, sino suponiendo que es la matriz P que incluye todos los regresores. Si pasamos este Y por el mundo de las X, nos va a dar la versión de Y explicada por X. Entonces, son los valores predichos. Otra forma de hallar los valores predichos pues, es la forma convencional, que es multiplicando el beta gorrito pues, por cada X y ahí obtenemos los valores predichos. Y la otra forma, esto sí es con el comando de stata. Entonces, la idea es ver aquí que con estos tres comandos nos debería dar lo mismo. Entonces, corriendo todo aquí nos va a dar, primero lo hicimos como, vamos a hallar los valores predichos utilizando lo que ya se sabe, digamos, de econometría básica, que los valores predichos son las X por los betas gorro, por las estimaciones, o si pasamos Y por el mundo de las X, perdón, por la matriz proyección de X, y como lo calculamos, si se dan cuenta, pues es esta fórmula acá, pero todos son X, o sea, aquí no estamos hablando de nada más. Entonces pasamos Y por el mundo de las X y nos va a dar el Y predicho. Y pues este es el comando de statas, simplemente, que es el comando de predict. Entonces hacemos la regresión de en todas las variables de afuera, esto no es en mata, y nos va a dar los valores predichos. La parte de acá es pasar esos valores predichos que los vamos a guardar en la variable Y es 3, lo vamos a pasar a mata, y aquí los estamos comparando. Entonces en predict tenemos los tres valores predichos, pues que nos dan igual en todos. Este nos da un print diferente, pero ya será por el tema de los decimales que utiliza mata, los decimales que utiliza stata no son los mismos, pero al menos los primeros valores sí nos dan igual. Por ejemplo, 8.1631, 1631 y 1631. Ya no sé en qué decimal nos da diferente, pero esa es la intuición. Entonces, resumiendo, una de las funciones de la matriz, bueno, esta la de proyección, es que nos ayuda a calcular los valores predichos. Ahora, en el teorema de Frisbee-Globel, que era lo que le estaba diciendo, utilizamos esos valores predichos, esos residuos, que son los que hablamos ahorita, que es una matriz aniquiladora, para calcular la regresión y para transformar la regresión múltiple, que por ejemplo lo que les estaba escribiendo ahí era, tenemos una regresión múltiple x1, x2, x3, antes hacemos un proceso y esa regresión múltiple la podemos traducir en una regresión simple, que es la regresión simple de y limpia de x1 en x3 limpia de x1. Entonces esa es como la utilidad. Entonces estas eran los valores, las predicciones, que lo hacemos con la matriz de proyección. Ahora la matriz M, que es simplemente la matriz y la idéntica menos la matriz de proyección, que es esta, nos va a ayudar a calcular los residuos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo calculamos los residuos? Bueno, una forma de calcular los residuos es la que estoy subrayando, que es a Y le vamos a restar el Y predicho, ¿cierto? El Y gorrito. Entonces, ¿qué es esto? Pues estos son los valores observados, estos son los valores que nuestra regresión nos dio, y la parte pues, que no esté ahí, o sea, la parte de Y real que no esté en los valores predichos, esos son los residuos. Es lo que nuestra regresión no puede explicar. Ahora, con las matrices aniquiladoras, ¿cómo lo hacemos? Pues vamos a pasar Y por M, por la matriz aniquiladora, y nos va a dar los valores de los residuos. ¿Por qué nos da los residuos? Porque la matriz aniquiladora es como un filtro, o sea, es el mismo filtro de la proyección, pero todo lo contrario. Entonces, si pasamos Y por la P, por la matriz proyección, nos va a dar la versión de Y, que está explicada por los regresores. Como la matriz aniquiladora es todo lo contrario, si pasamos Y en la matriz aniquiladora, nos va a dar todo lo que los regresores no nos explican de Y, o sea, los residuos. Son como lo mismo, pero al revés. Y pues obviamente eso lo vemos en que la aniquiladora es la idéntica menos la matriz P. Y este es el comando de los residuos. El normalito, el que ya se instala. Entonces, voy a correr todo porque yo soy un error.
Bueno, entonces, si se dan cuenta, eso no lo mencioné, pero acá para construir la matriz de identidad, pues es de n por n, este n viene de acá. O sea, acá ahí calculamos las dimensiones de la matriz X. No, las dimensiones no, rows son columnas, ¿cierto? Las columnas. Y esas columnas las utilizamos aquí para crear la matriz Y. Ahora acá con esto. Para los residuales calculados de las tres formas. De la forma que siempre, o sea, la forma normalita de la clase, bueno, en econometría, que es los valores reales menos los valores predichos, o los valores poblacionales menos los predichos. Fue la forma 1, esta columna de acá, bueno, la primera columna. Acá fue, la segunda fue a través de la matriz aniquiladora, y la tercera fue con el comando extra. Pues, si se dan cuenta, no es ahí. Y listo, entonces, bueno, esto es lo mismo que les decía, esto es como ya en palabras, como la versión fácil de todo esto de acá. Si queremos, por ejemplo, hallar, queremos hacer esta regresión, la regresión del peso, el logaritmo del peso de los bebés en la educación de la madre, y estas son las visitas de las mismas visitas de hace 8 días. Entonces, para transformar esta regresión múltiple en una regresión simple, vamos a utilizar el teorema de Friis-Lowin, que es lo que acabamos de ver. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues la primera forma es hacer la regresión normal. Y la segunda forma es, vamos a eliminar el efecto de esta variable sobre las otras dos. Hacer una regresión de la educación de la madre. En las visitas obtenemos los residuos. Hacemos una regresión de Y sobre la misma variable y obtenemos los residuos. Ahora, esta variable residuos Y y residuos X es la versión de la educación de la madre y la versión del logaritmo del peso del bebé al nacer, limpia del efecto de NP bis, de la variable NP bis, que son las visitas. O sea que si hacemos esta regresión, nos va a dar como un resultado bien. O sea, no vamos a tener como el problema de variable emitida, sino que ya esas variables ya están limpias del efecto de las otras dos. Espera un momentico. Estamos interesados en el efecto de la variable meduc. Si se dan cuenta, esta es la variable, la regresión múltiple. El coeficiente nos dio 0.0022 y la misma regresión limpia, con las variables limpias, nos da el mismo coeficiente, 0.0022. Entonces ese es el punto del teorema de Friis-Lowin y el punto de las matrices aniquiladoras y la matriz de proyección. Esa era la idea. Entonces, si alguien tiene una duda en lo que ahora lo verificamos. Ese es el teorema. El teorema dice que usted puede hacer, bueno, el teorema es que usted puede hacer esta regresión, o sea, puede llegar a hacer un resultado que es una regresión a través de una regresión simple, que es una regresión simple. ¿Cómo? Esta variable y esta variable que son la versión, o sea, residuos X es la versión medio limpia del efecto de esta. Y el residuos X, esta versión, esta variable limpia. O sea, como que estas dos variables, esta es meduc y esta es el logaritmo de NB. Estas son las mismas variables, pero después se ha eliminado el efecto de esta. Digamos, las tablas no salgan mejor, sino que salga todo. ¿Se puede? ¿No salga qué? O sea, como que no salga cortada. Es que como son tantos datos,
no lo muestra todo, sino Pero ¿cuál está la? o sea, mira, sí, O sea, eso, ¿sí? sí, o sea, es que me salen cortadas. Ah, pero eso sí es como el tamaño. O sea, arriba a mí me sale la cortada. O sea, que yo no puedo ver lo que está arriba. Ah, pues lo otro sería. Ya vieron, el primer tutorial está como hacemos para mostrar solamente la primera parte. Si no recuerdo cómo era, pero ya lo miramos. Gracias. Esto para que vayan entrando, se sabe todo. ¿Falta alguien? ¿Falta alguien? Ya está todo, ¿cierto? Ahí era la panza. O sea, Quisiera decir algo, pero eso Yo. Ahí lo estaba leyendo y le ambas sirven. O sea, en realidad hicimos no el regreso, pero sí ambas sirven. Se fue, no era tan claro.
No, no, porque más. Ah, sí. Los que están allá en la casa. No tiene. No tiene. Oye, me dijo, no. El que gana puntos, ¿no? Para el taller. Sí, sí, sí. Los primeros 5 les doy puntos. Aunque está. Sí. Pero bueno, listo. Entonces esa era la monitoría. El parcial, el taller quedó entonces para el 6, domingo 6 a la medianoche. Me lo enviaron al correo. Ya los grupos quedaron claros, ¿cierto? Ya no hay. ¿Quién está hablando? Entonces sí, eso era todo la monitoría. Y si tienen dudas, pues me escriben, me preguntan, ahí vamos mirando entre todos. Ya, muchas gracias por venir. Adiós.